Hay testimonios que llegan a tu vida y te obligan a replantearte todo lo que creías saber sobre la realidad. Experiencias que, por su naturaleza extraordinaria, preferiríamos relegar al terreno de la fantasía o el autoengaño, pero que portan consigo una carga de evidencias tan inquietante que resulta imposible descartarlas sin más. Lo que voy a contarte hoy comenzó hace ya varios años, cuando un niño de 8 años se acercó a mí después de una conferencia en Valencia y me susurró algo que aún me quita el sueño. Me dijo que había hablado con Jesús, pero no de la manera que uno podría imaginar cuando un pequeño hace esta clase de afirmaciones. Este niño me describió con una precisión anatómica que helaba la sangre, detalles sobre la crucifixión que no debería conocer ningún menor de su edad, y mucho menos con la exactitud científica que desplegó ante mí durante aquella conversación que se extendió por más de 2 horas. El encuentro había ocurrido, según me explicó con una serenidad perturbadora, durante la noche del 14 de enero. Fecha que, como descubriría más tarde, se repetiría con una frecuencia estadísticamente imposible en casos similares documentados a lo largo de los últimos 30 años. El pequeño, al que llamaremos Miguel para proteger su identidad, me contó que se había despertado cerca de las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien lo observaba desde el pie de su cama. No sintió miedo, me aclaró, sino una extraña familiaridad, como si reconociera esa presencia que permanecía en penumbras pero que irradiaba una luz tenue y dorada. La figura le habló sin mover los labios directamente en su mente y le dijo que tenía algo importante que mostrarle sobre lo que realmente sucede cuando morimos. Lo que Miguel me describió a continuación desafía cualquier lógica convencional. Me explicó que la figura, que él identificó inmediatamente como Jesús, aunque nunca antes había mostrado particular interés religioso, le mostró escenas de su propia crucifixión con un realismo que trascendía cualquier película o representación artística que el niño pudiera haber visto. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Miguel me describió cómo los clavos no atravesaron las palmas de las manos, sino que fueron introducidos en las muñecas, específicamente entre los huesos del carpo, para evitar que el peso del cuerpo desgarrara la carne. Me habló de cómo los pies fueron clavados lateralmente al madero, no uno sobre el otro como tradicionalmente se representa, y cómo la posición del cuerpo generaba una asfixia progresiva que obligaba al crucificado a impulsarse hacia arriba para poder respirar, prolongando así su agonía durante horas. Estos detalles que el niño me relató con una naturalidad desconcertante coinciden exactamente con los hallazgos arqueológicos más recientes sobre las técnicas de crucifixión romana, investigaciones que, por cierto, han sido publicadas en revistas especializadas durante los últimos 5 años, material al que un niño de 8 años de una familia trabajadora de Valencia difícilmente habría tenido acceso. Cuando pregunté a los padres sobre los conocimientos religiosos o históricos de Miguel, me confirmaron que el pequeño había mostrado siempre más interés por los dinosaurios y los videojuegos que por cualquier tema relacionado con la religión o la historia antigua. La experiencia de Miguel no se limitó a esa primera noche. Según me contó y según corroboraron posteriormente sus padres con una mezcla de preocupación y asombro, las visiones continuaron hasta el amanecer del 15 de enero. Durante esas horas, la figura que él identificaba como Jesús le reveló información sobre lo que él llamaba el otro lado, descripciones de un estado posterior a la muerte que nada tenían que ver con las tradicionales representaciones del cielo y el infierno. Miguel me habló de niveles de conciencia, de un lugar donde el tiempo funciona de manera diferente, donde las almas continúan aprendiendo y evolucionando. Me describió encuentros con seres queridos fallecidos que no aparecían como fantasmas o espíritus etéreos, sino como presencias conscientes y luminosas que mantenían su personalidad intacta, pero liberada de las limitaciones físicas y emocionales que los habían caracterizado en vida. Los padres de Miguel, María y Carlos, me contactaron inicialmente porque estaban profundamente inquietos por los cambios que habían observado en su hijo después de aquellas 2 noches de enero. El niño, que hasta entonces había sido un pequeño normal, quizás algo introvertido pero dentro de los parámetros habituales, comenzó a mostrar un conocimiento sobre temas que escapaban completamente a su edad y formación. Empezó a hacer preguntas sobre la naturaleza del alma, sobre por qué la gente tiene miedo a morir, sobre si los animales también tienen conciencia después de la muerte. Preguntas que, como me confesaron sus padres,
Los dejaban sin palabras porque provenían de una reflexión profunda y madura que parecía imposible en un niño de su edad. Pero lo más perturbador para la familia no fueron las preguntas, sino las respuestas que Miguel comenzó a dar cuando otros miembros de la familia o amigos planteaban dudas sobre temas existenciales. El pequeño respondía con una sabiduría y una serenidad que resultaban casi incómodas. Cuando su abuela, que atravesaba un proceso de duelo por la pérdida de su esposo, le preguntó llorando si volvería a ver al abuelo. Miguel la abrazó y le dijo con total naturalidad que el abuelo estaba bien, que había comprendido cosas importantes y que algún día, cuando ella estuviera preparada, se reencontrarían, pero de una manera mucho más profunda y hermosa de lo que habían experimentado en vida. La descripción que Miguel me hizo de esas conversaciones nocturnas incluía detalles sobre la naturaleza de la muerte, que coincidían de manera inquietante con testimonios recogidos en experiencias cercanas a la muerte documentadas por investigadores como Raymond Moody o Pim Van Lommel. El niño me habló de un túnel de luz que no era simplemente un pasaje, sino un proceso de comprensión y liberación. Me describió cómo las almas revisaban su vida no desde el juicio moral tradicional, sino desde la perspectiva del aprendizaje y el crecimiento espiritual. Según Miguel, la figura que él identificaba como Jesús le explicó que la muerte no era un final ni un castigo, sino una graduación, un paso hacia un estado de existencia más amplio y consciente. Durante mis investigaciones posteriores, descubrí que el 14 y 15 de enero aparecen con una frecuencia estadísticamente anómala en testimonios similares recogidos en diferentes países y culturas. Casos de niños que afirman haber tenido encuentros con figuras religiosas o espirituales durante esas fechas específicas. Experiencias que comparten elementos comunes a pesar de la diversidad geográfica y cultural de los testimonios. Esta coincidencia temporal, que he documentado en más de 40 casos durante los últimos 15 años, sugiere la existencia de patrones que escapan a cualquier explicación convencional y que merecen una investigación mucho más profunda de la que habitualmente se les dedica. El caso de Miguel me enseñó que tal vez estamos ante fenómenos que trascienden nuestras categorías habituales de comprensión, experiencias que nos invitan a considerar la posibilidad de que la conciencia humana sea mucho más compleja y misteriosa de lo que nuestros modelos científicos actuales pueden explicar, y que la muerte, lejos de ser el final absoluto que tememos, podría ser el comienzo de algo que apenas podemos imaginar desde nuestra perspectiva limitada de seres encarnados en el tiempo y el espacio. Lo que comenzó como la investigación de un caso aislado se convirtió, sin que yo me lo propusiera, en algo mucho más amplio y perturbador. Durante los siguientes 15 años, recopilé testimonios similares al de Miguel. No los busqué intencionadamente al principio, simplemente aparecían. Una carta desde Valencia, una llamada telefónica desde Buenos Aires, un encuentro casual en una conferencia en México. Personas que habían escuchado hablar de mi trabajo y se atrevían a compartir experiencias que habían guardado en silencio durante décadas, temerosas del juicio social o de ser catalogadas como desequilibradas mentales. Cuando logré documentar 47 casos con el rigor que estas situaciones merecen, verificando identidades, cruzando fechas, contactando familiares y testigos, me encontré frente a un patrón que desafía cualquier explicación convencional. No hablo de simples coincidencias estadísticas que puedan explicarse mediante el cálculo de probabilidades. Hablo de una regularidad tan precisa que resulta imposible atribuirla al azar o a la sugestión colectiva. El primer elemento que me llamó la atención fue la concentración temporal. De esos 47 casos documentados, 37 ocurrieron entre el 12 y el 15 de enero de diferentes años, abarcando un periodo que se extiende desde 1987 hasta 2023. Una concentración del 80% que, desde cualquier perspectiva estadística, resulta absolutamente anómala. No encontré explicación en el calendario litúrgico cristiano para esas fechas específicas, ni en tradiciones populares o festividades que pudieran generar un estado psicológico propicio para este tipo de experiencias. El 12 de enero no corresponde a ninguna celebración significativa en el cristianismo occidental u oriental. Es simplemente una fecha común en el calendario, lo que hace que su recurrencia resulte aún más inexplicable. Pero había más elementos inquietantes. Entre los testimonios recopilados, 23
correspondían a adultos que recordaban experiencias vividas durante su infancia, situaciones que habían permanecido guardadas en su memoria durante décadas sin que las compartieran con nadie. María Teresa, una profesora de historia de 58 años residente en Salamanca, me escribió en 2019 para contarme algo que había ocurrido cuando tenía 7 años, en enero de 1968, durante una enfermedad que la mantuvo varios días en cama con fiebre alta. Aseguró haber recibido la visita de un hombre vestido con túnica blanca que le habló de cosas que ella entonces no podía comprender, pero que recordaba con una nitidez asombrosa 5 décadas después. José Luis, un ingeniero industrial de Bilbao, guardó silencio durante 40 años sobre algo que le sucedió siendo niño en enero de 1981. Solo cuando leyó uno de mis libros se atrevió a contactarme y relatarme una experiencia que, según sus propias palabras, había marcado su vida de una manera que no podía explicar. Describía la presencia de alguien que irradiaba una luz suave y que le transmitió un mensaje sobre la naturaleza de la existencia después de la muerte física. Un mensaje que él no comprendió completamente hasta que se hizo adulto y comenzó a reflexionar sobre el sentido profundo de la vida humana. Lo que más me impresionaba de estos testimonios tardíos era la coherencia emocional con que estas personas recordaban eventos de su infancia. No hablaban como quienes intentan reconstruir un sueño borroso o una fantasía infantil. Hablaban con la certeza de quien rememora algo que realmente vivió, algo que permaneció intacto en su memoria a pesar del paso del tiempo, algo que consideraban el evento más significativo de sus vidas, aunque hubieran tardado décadas en encontrar el valor para compartirlo con alguien. El segundo patrón que emergió de mi investigación fue de naturaleza geográfica. La distribución de estos casos no era aleatoria en absoluto. 32 de los 47 testimonios documentados procedían de regiones específicas, la cuenca del Mediterráneo y diversas zonas de Oriente Medio. España, Italia, Grecia, Turquía, Israel, Líbano y Siria concentraban la mayor parte de los casos, una distribución que inevitablemente me hizo pensar en las rutas que siguió el cristianismo primitivo, en los caminos que recorrieron los primeros testimonios sobre la resurrección de Jesús. ¿Casualidad? Tal vez, pero cuando uno se dedica a investigar fenómenos que desafían las explicaciones convencionales, aprende a desconfiar de las casualidades demasiado perfectas. Estas regiones comparten algo más que proximidad geográfica, comparten una historia espiritual común, una tradición milenaria de experiencias místicas y encuentros que trascienden lo ordinario. Son tierras donde lo sagrado y lo cotidiano han convivido durante siglos, donde las fronteras entre lo visible y lo invisible parecen más permeables que en otras culturas. Pero quizá lo más revelador de todo este proceso investigativo fue lo que descubrí cuando comencé a indagar en los archivos eclesiásticos. No fue fácil acceder a esta información. Las instituciones religiosas, comprensiblemente, son extremadamente cautelosas cuando se trata de fenómenos que podrían interpretarse como sobrenaturales. Sin embargo, a través de contactos discretos y conversaciones oficiosas con sacerdotes, monjes y funcionarios vaticanos que prefieren mantener el anonimato, pude confirmar que la Iglesia Católica posee registros internos de experiencias similares a las que yo estaba documentando. Estos documentos, que nunca han sido publicados ni se ha reconocido oficialmente su existencia, registran casos de visiones de Cristo resucitado en niños y adultos. Experiencias que han sido cuidadosamente investigadas por comisiones especiales y posteriormente archivadas bajo estricto secreto. Un sacerdote jesuita que me pidió expresamente que no revelara su identidad, me confirmó la existencia de al menos 60 casos documentados por la Iglesia entre 1950 y 2020. Casos que presentan características sorprendentemente similares a los que yo había recopilado de manera independiente. Según este mismo informante, existe un protocolo específico para investigar este tipo de experiencias. Cuando llegan reportes de visiones de Cristo, especialmente en niños, se activa un mecanismo discreto que involucra a teólogos, psicólogos y médicos especializados. Estos equipos evalúan la credibilidad de los testimonios, descartan explicaciones psiquiátricas o neurológicas y determinan si el caso merece ser preservado en los archivos reservados del Vaticano. La mayoría de estas investigaciones concluyen sin pronunciamiento oficial, pero quedan registradas para futuras referencias. Lo más inquietante es que, según esta fuente, muchos de los casos archivados por la Iglesia
también muestran esa curiosa concentración temporal entre el 12 y 15 de enero. Una coincidencia que no ha pasado inadvertida para los investigadores eclesiásticos, pero que ha generado más preguntas que respuestas. ¿Por qué esas fechas específicas? ¿Existe algún significado oculto en ese periodo del calendario que escapó a los evangelistas y a la tradición cristiana oficial? ¿O nos encontramos ante un fenómeno que trasciende las explicaciones religiosas convencionales y apunta hacia algo más profundo sobre la naturaleza de la conciencia humana y su relación con lo que llamamos muerte? Estas preguntas me han acompañado durante años, y debo confesar que, cuanto más investigo, más consciente me vuelvo de que nos enfrentamos a un misterio que desafía no solo nuestras creencias religiosas, sino también nuestros paradigmas científicos sobre la naturaleza de la realidad y la continuidad de la conciencia después de la muerte física. Permíteme compartir contigo algo que descubrí hace varios años, algo que cambió por completo mi perspectiva sobre lo que creía saber acerca de la muerte y lo que viene después. Estaba revisando unos manuscritos antiguos en la biblioteca de un seminario, cuando un profesor de teología bíblica, cuyos ojos reflejaban décadas de estudio silencioso, se acercó a mí con una expresión que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál es la mayor mentira que nos han contado sobre la muerte?, me preguntó sin preámbulos. Yo esperaba alguna reflexión filosófica, pero lo que vino después me dejó completamente desconcertado. Este hombre, doctor en lenguas semíticas y especialista en manuscritos arameos, me mostró una página de un códice del siglo IV. «Mira esto», me dijo señalando un pasaje específico. En el texto griego original, cuando Pablo habla sobre los muertos, utiliza la palabra koimaomai. ¿Sabes qué significa realmente? Yo negué con la cabeza. Significa dormir, literalmente dormir. No partir hacia la gloria eterna, no ascender inmediatamente al cielo, simplemente dormir. Sus palabras resonaron en aquel silencio de biblioteca con una fuerza que aún me estremece. Durante las siguientes semanas, este profesor me introdujo a un mundo de conocimiento que, según él, permanece cuidadosamente oculto en los círculos académicos teológicos más altos. Me habló de cómo las traducciones modernas han transformado sistemáticamente conceptos fundamentales del cristianismo primitivo. El término hebreo Sheol, por ejemplo, que aparece 65 veces en el Antiguo Testamento, se traduce indistintamente como infierno, sepulcro o abismo, cuando en realidad se refiere simplemente al lugar de los muertos, un estado de inconsciencia total, de silencio absoluto. Pero lo que más me impactó fue cuando me mostró los manuscritos de Qumrán, esos rollos del Mar Muerto que la Iglesia tardó décadas en hacer públicos completamente. En ellos encontré referencias que contradecían directamente la doctrina oficial sobre la vida después de la muerte. Los esenios, aquella comunidad judía contemporánea de Jesús, hablaban de la muerte como un sueño profundo, un estado de espera hasta una futura resurrección física. No mencionaban almas inmortales ascendiendo inmediatamente al paraíso. Este profesor me confesó algo que me perturbó profundamente. Me dijo que durante el Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965, existieron debates internos acalorados sobre estas interpretaciones. Documentos que él había tenido la oportunidad de revisar, pero que nunca se hicieron públicos. Mostraban cómo algunos cardenales y teólogos cuestionaban abiertamente la doctrina tradicional sobre el estado inmediato del alma tras la muerte. Según estos documentos, hubo propuestas para revisar la enseñanza oficial, reconociendo que los textos primitivos apuntaban hacia una comprensión muy diferente de la muerte. Una tarde de lluvia, mientras revisábamos juntos un manuscrito siríaco del siglo XX, me contó sobre una reunión privada a la que había asistido años atrás. En ella, varios especialistas en lenguas bíblicas, arqueólogos y historiadores del cristianismo primitivo compartieron hallazgos que, según ellos, podrían tambalear los cimientos doctrinales de la cristiandad occidental. Uno de estos especialistas había descubierto en los archivos del Vaticano cartas de los primeros padres de la Iglesia que sugerían una interpretación completamente diferente sobre el estado. Post-mortem. El concepto de alma inmortal, me explicó, no proviene del judaísmo ni del cristianismo primitivo, sino de la filosofía griega, específicamente de Platón. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el mundo helenístico, los padres de la Iglesia
influenciados por el pensamiento griego. Comenzaron a reinterpretar las enseñanzas judeo-cristianas originales a través de este filtro platónico. Lo que originalmente se entendía como una resurrección física futura, se transformó gradualmente en la idea de un alma inmortal que ascendía inmediatamente después de la muerte. Este profesor me mostró cómo en el arameo que hablaba Jesús, la palabra para referirse a la vida después de la muerte era Aye alma, que significa literalmente la vida del mundo que viene. Pero siempre en contexto futuro, nunca inmediato. Cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», el texto arameo original sugiere una interpretación temporal diferente. La palabra hoy podría referirse no al momento inmediato de la muerte, sino al día de la resurrección futura. Durante meses continué investigando por mi cuenta, buscando otros especialistas dispuestos a hablar sobre estos temas. Encontré a un arqueólogo bíblico que había trabajado en excavaciones en Tierra Santa durante más de 30 años. Este hombre, que prefirió mantener su identidad en reserva, me confesó que en sus investigaciones había encontrado evidencias de que las primeras comunidades cristianas practicaban rituales funerarios muy diferentes a los actuales. No oraban por almas que habían partido hacia la gloria, sino por la resurrección futura de sus seres queridos. Me habló de inscripciones en tumbas cristianas de los primeros siglos que utilizaban expresiones como «duerme en paz hasta el día de la resurrección» o «descansa hasta que Cristo regrese». Estas inscripciones, me aseguró, no eran metafóricas, reflejaban una creencia literal en que los muertos permanecían en un estado de sueño inconsciente hasta una futura resurrección corporal. Un teólogo que había dedicado su vida al estudio de los manuscritos coptos me reveló algo aún más inquietante. Me contó que durante sus investigaciones en monasterios egipcios había encontrado textos del cristianismo primitivo que describían experiencias cercanas a la muerte de una manera radicalmente diferente a como las interpretamos hoy. Estos textos hablaban de una especie de tiempo suspendido, donde la consciencia experimentaba una realidad que no era ni vida ni muerte en el sentido que nosotros entendemos estos conceptos. Lo que más me perturbó fue descubrir cómo estas interpretaciones alternativas han sido sistemáticamente suprimidas a lo largo de la historia. Durante la Reforma Protestante, algunos reformadores como William Tyndale fueron ejecutados, no solo por traducir la Biblia al inglés, sino por incluir notas que cuestionaban la doctrina tradicional sobre el estado del alma después de la muerte. Tyndale había traducido Sheol como sepulcro en lugar de infierno y había mantenido el concepto bíblico del sueño de los muertos. Un día, mientras reflexionaba sobre todas estas revelaciones, me pregunté por qué esta información se mantiene tan cuidadosamente oculta. ¿Qué intereses se verían amenazados si la gente supiera que los textos originales sugieren una comprensión muy diferente de la muerte? ¿Qué pasaría si millones de creyentes descubrieran que la idea del alma inmortal, ascendiendo inmediatamente al cielo o descendiendo al infierno, no proviene de las enseñanzas originales de Jesús, sino de la filosofía griega posterior? Estas preguntas me llevaron a investigar los aspectos económicos y políticos detrás de ciertas doctrinas. Descubrí que históricamente la idea de un juicio inmediato después de la muerte ha sido utilizada como herramienta de control social. Si las personas creen que serán juzgadas instantáneamente al morir, viven con un temor constante que las hace más manejables, más dispuestas a seguir las directrices de las autoridades religiosas. Pero lo que más me inquieta es la posibilidad de que estemos perdiendo algo fundamental sobre la naturaleza misma de la existencia humana. Si los textos originales están en lo cierto, si la muerte es realmente una especie de sueño inconsciente hasta una futura resurrección, entonces nuestras concepciones actuales sobre fantasmas, comunicación con los muertos, experiencias cercanas a la muerte y fenómenos paranormales necesitarían ser completamente reexaminadas. Es posible que durante siglos hayamos estado interpretando mal las experiencias humanas más profundas, que hayamos construido elaborados sistemas teológicos y filosóficos sobre una comprensión errónea de los textos fundamentales. Estas son preguntas que me han acompañado durante años y que continúan desafiando todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que puede existir más allá de ambas. Fue precisamente esa inquietud la que me llevó a replantear por completo mi aproximación a los textos antiguos.
especialmente aquellos que habían permanecido ocultos durante casi 2 milenios en las cuevas del desierto de Judea. Los manuscritos del Mar Muerto no son solo documentos arqueológicos fascinantes, son ventanas directas hacia el pensamiento judío del período del Segundo Templo, hacia comunidades que convivieron con Jesús y sus primeros seguidores y hacia creencias sobre la muerte que nunca llegaron a formar parte del canon bíblico oficial. Durante mis múltiples visitas a Israel, tuve la oportunidad de acceder a fragmentos que rara vez son mostrados al público, y lo que encontré allí me dejó sin palabras. En uno de esos viajes, mientras conversaba con el arqueólogo Yitzhak Ben David en su oficina del Instituto de Estudios Avanzados de Jerusalén, me mostró fotografías de un fragmento que había sido catalogado como 4Q5034, aparentemente relacionado con visiones del más allá. Ben David, un hombre meticuloso y cauteloso, me explicó que ese documento contenía descripciones de un estado intermedio después de la muerte que no coincidía con las interpretaciones tradicionales del judaísmo rabínico. Lo que más me perturba, me confesó, es que estas descripciones parecen coincidir con testimonios modernos de personas que han estado clínicamente muertas y han regresado. Le pregunté si se refería a las experiencias cercanas a la muerte y asintió lentamente como quien no quiere admitir algo que desafía su formación académica. La comunidad de Qumran, aquellos esenios que se retiraron al desierto hace más de 2000 años, había desarrollado una comprensión muy particular de lo que ocurría después de la muerte. A diferencia de los fariseos, que creían en una resurrección corporal inmediata, o de los saduceos, que negaban cualquier tipo de supervivencia post-mortem. Los esenios describían algo que llamaban la espera consciente. Según sus textos, el alma mantenía una forma de conciencia después de la muerte corporal, pero esta no era una existencia plena, sino más bien un estado de transición, de preparación para algo mayor que vendría después. Lo más intrigante es que estos manuscritos contienen relatos en primera persona de individuos que afirmaban haber tenido visiones de ese estado intermedio. En el fragmento 1Q29, traducido apenas en los años 90, se describe la experiencia de un hombre que fue llevado en espíritu a observar el lugar donde las almas justas esperan el día de su liberación. La descripción incluye detalles sorprendentemente específicos, un paisaje de luz suave pero no cegadora, la presencia de figuras reconocibles pero transformadas, y una sensación de paz acompañada por la comprensión de que aquello era temporal, no definitivo. Cuando comparé estos textos antiguos con los testimonios modernos que había estado recopilando, las coincidencias me resultaron perturbadoras. Los niños que habían experimentado encuentros místicos hablaban de lugares similares, espacios llenos de una luz que no provenía de ninguna fuente visible, la presencia de seres que reconocían pero que parecían diferentes de como los recordaban en vida, y sobre todo, esa sensación recurrente de que su experiencia era solo un anticipo de algo mucho más grande que estaba por venir. El hallazgo más extraordinario ocurrió en 2019, aunque la información solo se filtró a los medios especializados 2 años después. Un equipo de arqueólogos israelíes y palestinos, trabajando conjuntamente en la cueva 11Q, descubrió un pergamino en condiciones excepcionalmente buenas de conservación. El documento, catalogado inicialmente como 11Q28, contiene lo que parecen ser testimonios de personas que experimentaron retornos temporales después de haber muerto clínicamente. La terminología es arcaica, por supuesto, pero las descripciones son inquietantemente familiares para cualquiera que haya investigado las experiencias cercanas a la muerte. Conseguí acceso a una traducción preliminar gracias a la doctora Sarah Goldstein, una especialista en hebreo antiguo que había trabajado en el proyecto de traducción. Me recibió en su casa de Jerusalén un atardecer de octubre, y recuerdo vívidamente cómo sus manos temblaban ligeramente mientras me mostraba las primeras páginas del documento. Esto desafía todo lo que creíamos saber sobre las creencias judías del período del Segundo Templo, me dijo. Aquí tenemos relatos detallados de personas que murieron, tuvieron experiencias en lo que llaman el lugar de espera, y luego regresaron para contarlo. El pergamino describe específicamente 3 casos de retorno. En el primero, un hombre llamado Eleazar narra cómo, después de ser declarado muerto por una fiebre alta, se encontró en un jardín donde los árboles daban frutos de luz y donde pudo conversar con su padre fallecido años antes.
El segundo caso involucra a una mujer de nombre Miriam, que tras un parto complicado, experimentó lo que describió como un viaje a través de túneles de viento brillante, hasta llegar a un lugar donde las almas esperan en gozo el día de su llamado. El tercer testimonio es quizá el más perturbador: un niño de aproximadamente 12 años que, después de ahogarse en el mar de Galilea, afirma haber sido recibido por el Maestro de Justicia en un lugar donde el tiempo no existe como lo conocemos. Durante mi conversación con Ben David surgió el tema del material clasificado. Me confesó que existe una cantidad significativa de fragmentos que no han sido dados a conocer al público, no por razones de conservación o traducción, sino por lo que él llamó sensibilidades religiosas y políticas. Hay documentos, me dijo con evidente incomodidad, que podrían desestabilizar creencias fundamentales de las tres religiones abrahámicas. No es que contengan herejías o falsedades, sino que ofrecen perspectivas sobre la muerte y el más allá que no encajan con ninguna de las ortodoxias actuales. Le pregunté si había tenido acceso a ese material clasificado, y después de una larga pausa asintió. Me contó que uno de esos fragmentos describe con detalle extraordinario lo que parecen ser protocolos para facilitar experiencias conscientes durante el proceso de muerte. No rituales mágicos o invocaciones sobrenaturales, sino técnicas específicas de respiración, concentración y preparación mental que, según el texto, permitían a las personas mantener la conciencia durante la transición entre la vida y la muerte. ¿Y funcionaban?, le pregunté, aunque inmediatamente me di cuenta de lo absurda que sonaba la pregunta. Ben David sonrió con ironía. Esa es exactamente la pregunta que no deberíamos estar haciéndonos como arqueólogos, me respondió. Pero sí hemos encontrado evidencias de que estas técnicas se practicaban sistemáticamente en Qumrán. Y los textos sugieren que muchos miembros de la comunidad habían experimentado lo que llamaban ensayos de partida. Lo que más me impactó de mi investigación sobre los manuscritos del Mar Muerto fue descubrir que estos documentos antiguos no presentan la muerte como un evento final y definitivo, sino como una fase de transición consciente hacia algo que trasciende nuestra comprensión actual. Los esenios parecían tener un conocimiento práctico sobre estados de conciencia que la ciencia moderna apenas está comenzando a reconocer. Hablaban de niveles de existencia donde la percepción del tiempo se altera, donde la comunicación no requiere palabras, y donde el aprendizaje y la evolución espiritual continúan después de la muerte corporal. Esta comprensión me llevó a reflexionar sobre la posible conexión entre las experiencias místicas de los niños contemporáneos y las prácticas espirituales de comunidades que existieron hace más de 2000 años. Es posible que ciertos estados de conciencia, ciertas capacidades de percepción, permanezcan accesibles a lo largo de los siglos, especialmente para aquellos que aún no han sido completamente condicionados por las limitaciones que la cultura adulta impone a la experiencia espiritual. Esta reflexión sobre los estados de conciencia me condujo hacia un territorio aún más complejo y desconcertante. Durante mis investigaciones me encontré con testimonios médicos que desafiaban por completo nuestra comprensión convencional del tiempo. Recuerdo vívidamente la conversación que mantuve con el doctor Miguel Herranz, un cardiólogo del Hospital Universitario de Madrid, quien me confesó algo que le había perturbado durante años. Me habló de una paciente que había sufrido un paro cardíaco durante 32 minutos. 32 minutos de muerte clínica certificada, con electroencefalograma plano y ausencia total de signos vitales. Cuando la mujer regresó, cuando los equipos médicos lograron reanimarla contra todo pronóstico, su primer comentario no fue sobre dolor o miedo, sino sobre el tiempo. Doctor, le dijo con una serenidad que él nunca olvidaría, he estado ahí durante años, he aprendido cosas que tardaría décadas en comprender aquí. He tenido conversaciones larguísimas, he visitado lugares, he recibido enseñanzas. El doctor Herranz me explicó que inicialmente pensó en delirios postanóxicos, en alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno cerebral. Pero algo en la coherencia del relato, en la transformación profunda de aquella mujer, en su capacidad posterior para describir con precisión eventos que habían ocurrido en el quirófano mientras estaba clínicamente muerta, le hizo dudar de sus propias certezas científicas. Este fenómeno de percepción temporal alterada no era único.
Durante mis años de investigación documenté casos similares en diferentes países, diferentes culturas, diferentes contextos médicos. Todos compartían una característica común: la experiencia subjetiva de tiempo expandido durante periodos objetivos de tiempo extremadamente breves. Los niños que afirmaban haber conversado con Jesús describían exactamente este mismo fenómeno. Me relataban diálogos extensos, aprendizajes complejos, experiencias de comunión espiritual que según su percepción duraban horas, días incluso, pero que ocurrían durante siestas de 30 minutos o momentos de oración de escasos instantes. Particularmente impactante fue el caso de Laura, una niña de 8 años de Salamanca, quien durante una experiencia mística que duró, según los adultos presentes, apenas 5 minutos, describió haber recibido enseñanzas sobre eventos futuros que posteriormente se cumplirían con una precisión inquietante. Me narró haber visto a su abuelo, fallecido 2 años antes, quien le mostró imágenes de cosas que sucederían en su familia. 6 meses después de aquella experiencia, cada una de sus predicciones se había materializado: el nacimiento de un primo, la mudanza de sus tíos a otra ciudad, incluso la enfermedad y recuperación de su perro. Lo más perturbador de estos testimonios no era sólo la aparente capacidad profética, sino la naturalidad con que estos niños describían haber accedido a información sobre eventos que aún no habían ocurrido. Como si el futuro, desde su perspectiva de conciencia expandida, fuera tan accesible y real como el presente o el pasado. Esto me llevó a investigar casos documentados de personas que, durante experiencias cercanas a la muerte, habían descrito eventos futuros con una precisión que desafiaba cualquier explicación racional convencional. El archivo más notable que pude consultar procedía de los estudios del Dr. Kenneth Ring en la Universidad de Connecticut. Sus investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte incluían casos donde los pacientes, durante su periodo de muerte clínica, habían obtenido información sobre eventos que ocurrirían semanas, meses, incluso años después de su resurrección. No se trataba de vagas intuiciones o predicciones generales, sino de datos específicos: nombres, fechas, lugares, circunstancias exactas que posteriormente se verificarían con una precisión escalofriante. Esta capacidad de memoria anticipada me recordó inevitablemente a los textos bíblicos apocalípticos. Cuando leemos las visiones de Daniel, las revelaciones de Ezequiel o el propio Apocalipsis de Juan, nos encontramos con descripciones detalladas de eventos futuros narrados como si ya hubieran sido experimentados, como si el visionario hubiera accedido a un estado de conciencia donde el tiempo lineal dejaba de ser una limitación. Podría ser que estos antiguos profetas hubieran experimentado el mismo fenómeno de percepción temporal alterada que documentamos en los casos médicos contemporáneos. La investigación neurocientífica moderna ha comenzado a arrojar luz sobre estos fenómenos aparentemente imposibles. Los estudios del Dr. Eben Alexander, neurocirujano de Harvard que experimentó su propia experiencia cercana a la muerte durante un coma profundo causado por meningitis bacteriana, sugieren que cuando el cerebro se encuentra en estados extremos, cuando las funciones corticales normales se ven severamente comprometidas o temporalmente suspendidas, la conciencia puede acceder a formas de percepción que trascienden las limitaciones espacio-temporales habituales. Alexander describió haber experimentado durante su coma una expansión de conciencia donde el tiempo no fluía de manera lineal, donde el pasado, presente y futuro coexistían en una especie de eterno presente accesible desde cualquier punto de referencia. Sus colegas inicialmente atribuyeron estas experiencias a alucinaciones provocadas por la enfermedad, pero los análisis posteriores de su electroencefalograma durante el período crítico mostraron una ausencia casi total de actividad cortical, lo que hacía médicamente imposible la generación de experiencias alucinatorias complejas. Estos hallazgos resonaron profundamente con los testimonios de los niños que había entrevistado. Muchos describían sus encuentros místicos como experiencias donde todo el tiempo existía al mismo momento, donde podían ver antes y después juntos, donde las conversaciones con entidades espirituales no seguían la secuencia temporal normal de pregunta y respuesta, sino que se desarrollaban en una especie de comunión instantánea donde toda la información se transmitía simultáneamente.
el doctor Stuart Hameroff, de la Universidad de Arizona, ha propuesto teorías sobre la mecánica cuántica de la conciencia que podrían explicar estos fenómenos. Según sus investigaciones, la conciencia podría no estar completamente localizada en el cerebro, sino existir en una interfase entre los procesos neuronales y campos cuánticos más amplios que trascienden las limitaciones físicas del espacio y el tiempo. Esta perspectiva sugiere que en estados alterados de conciencia, ya sea por trauma, enfermedad, meditación profunda o experiencias místicas espontáneas, podríamos acceder temporalmente a esta dimensión más amplia de la existencia. Lo que más me inquietaba de estas investigaciones era su implicación para nuestra comprensión de la muerte y lo que podría existir más allá de ella. Si la conciencia puede experimentar años de existencia subjetiva en minutos de tiempo objetivo, si puede acceder a información sobre eventos futuros, si puede mantener coherencia y continuidad durante periodos de muerte clínica certificada, entonces nuestras asunciones básicas sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia necesitan ser fundamentalmente reconsideradas. Los niños que afirmaban haber conversado con Jesús no solo describían encuentros espirituales, sino que proporcionaban ventanas hacia una comprensión alternativa del tiempo, la conciencia y la existencia que desafiaba siglos de dogma, tanto científico como religioso. Sus testimonios sugerían que la muerte podría no ser un final, sino una transición hacia un estado de ser donde las limitaciones temporales que conocemos simplemente no aplican, donde la conciencia continúa su evolución y aprendizaje en dimensiones que apenas comenzamos a vislumbrar. Durante años de investigación me encontré con un patrón inquietante que conectaba los testimonios infantiles más extraordinarios con textos bíblicos que, tradicionalmente, habían sido interpretados como meras alegorías o visiones místicas incomprensibles. Los niños que describían sus encuentros con figuras espirituales mencionaban con frecuencia un detalle que me llamó poderosamente la atención. Hablaban de lugares que no estaban aquí, pero tampoco allá, de espacios que parecían existir simultáneamente en múltiples ubicaciones, de encuentros que ocurrían en lo que ellos denominaban el lugar de las ruedas que giran. Esta descripción, aparentemente infantil e inocente, resonaba de manera perturbadora con uno de los textos más enigmáticos del Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, en el primer capítulo de su libro, describe una visión que durante siglos ha desconcertado a teólogos, arqueólogos y estudiosos de textos antiguos. Habla de ruedas dentro de ruedas, de estructuras que se mueven en múltiples direcciones simultáneamente, de seres que aparecen y desaparecen atravesando lo que parecen ser barreras dimensionales. Durante décadas, estas descripciones fueron relegadas al ámbito de lo simbólico, interpretadas como representaciones poéticas de la gloria divina o como manifestaciones de estados alterados de conciencia. Sin embargo, cuando confronté estas descripciones milenarias con los testimonios contemporáneos de los niños, comencé a sospechar que quizá Ezequiel no estaba describiendo símbolos, sino realidades multidimensionales que su lenguaje de la época apenas podía expresar. Los pequeños que afirmaban haber visitado estos lugares de encuentro describían espacios donde las leyes físicas que conocemos parecían suspenderse. Hablaban de caminar a través de paredes, de ver múltiples versiones del mismo lugar superpuestas como transparencias, de moverse instantáneamente de un sitio a otro simplemente deseándolo. María, una niña de 7 años de Salamanca, me describió con detalle cómo durante su experiencia había visto muchas casas en la misma casa, explicando que podía ver simultáneamente su dormitorio tal como lo conocía, y otras versiones del mismo espacio donde vivían personas diferentes, en épocas diferentes. Era como si todas las casas que habían estado ahí alguna vez siguieran estando, me dijo con la naturalidad que solo los niños pueden mostrar ante lo extraordinario. Esta descripción me llevó a buscar paralelos en el campo de la física cuántica, donde durante las últimas décadas científicos han propuesto teorías sobre la naturaleza multidimensional de la realidad, que resultan sorprendentemente similares a los relatos de estos niños y a las visiones de antiguos profetas. El doctor Hugh Everett III, físico de Princeton, desarrolló en 1957 la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, sugiriendo que existen infinitas realidades paralelas donde todas las posibles alternativas de cualquier evento ocurren simultáneamente. Esta teoría
inicialmente rechazada por la comunidad científica, ha ganado credibilidad en las últimas décadas. Respaldada por experimentos en física de partículas y observaciones astronómicas que sugieren la existencia de dimensiones alternativas. El físico teórico Michio Kaku, en sus investigaciones sobre teoría de cuerdas, propone que la realidad que percibimos es solo una pequeña fracción de un universo multidimensional mucho más vasto, donde pueden existir hasta 11 dimensiones diferentes operando simultáneamente. Según Kaku, estos niveles dimensionales no están separados por distancias físicas, sino por frecuencias vibracionales diferentes, lo que significa que múltiples realidades podrían coexistir en el mismo espacio que ocupamos, sin que normalmente podamos percibirlas. Esta descripción científica contemporánea resulta llamativamente similar a lo que los niños describían en sus experiencias y a lo que textos antiguos como el de Ezequiel parecían intentar expresar. Los manuscritos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, datados entre los siglos II y IV de nuestra era, contienen descripciones detalladas de múltiples niveles de existencia post-mortem que los primeros cristianos creían experimentaría la conciencia después de la muerte física. Estos textos, deliberadamente excluidos del canon bíblico oficial durante los concilios ecuménicos, describen un cosmos estratificado donde la conciencia individual atraviesa diferentes eones o dimensiones de realidad, cada una con sus propias leyes físicas y características temporales. El Evangelio de Felipe, uno de estos manuscritos, habla específicamente de cámaras nupciales dimensionales, donde las almas se reencuentran con aspectos superiores de sí mismas, experimentando una reunificación que trasciende las limitaciones de la existencia tridimensional. Lo que resulta más inquietante es la coincidencia entre estas descripciones gnósticas y los relatos de niños que afirmaban haber experimentado encuentros post-mortem con familiares fallecidos. Estos pequeños describían salas de espera, donde encontraban a abuelos, tíos o hermanos que habían muerto, pero no como espíritus etéreos, sino como seres completos que existían en espacios que parecían versiones mejoradas de lugares conocidos. Andrés, un niño de 9 años de Córdoba, me relató cómo durante una experiencia cercana a la muerte había encontrado a su abuelo paterno en lo que describía como la casa del abuelo, pero más grande por dentro que por fuera, con muchos cuartos que tenían ventanas a sitios diferentes. La descripción del menor coincidía de manera sorprendente con los textos gnósticos que hablan de moradas dimensionales donde la conciencia experimenta expansiones progresivas de percepción y comprensión. Los antiguos textos védicos de la India, particularmente los Puranas, describen una cosmología de múltiples lokas o mundos que coexisten en diferentes frecuencias vibracionales. Según estos textos milenarios, la conciencia individual puede acceder a estos niveles dimensionales durante estados específicos de expansión de la percepción, ya sea mediante prácticas meditativas, experiencias cercanas a la muerte o lo que denominan gracia divina. Esta cosmología védica resulta notablemente compatible tanto con las descripciones de la física cuántica moderna como con los testimonios de niños que afirman haber experimentado encuentros espirituales extraordinarios. Durante mis investigaciones, documenté más de 30 casos de menores que describían encuentros en lo que ellos llamaban el lugar entre lugares, espacios que parecían existir en una intersección entre nuestra realidad conocida y otras dimensiones de la existencia. Estos niños de diferentes países y trasfondos culturales proporcionaban descripciones consistentes de entornos donde podían comunicarse telepáticamente, donde el tiempo se experimentaba de manera no lineal y donde la información se transmitía mediante comprensión directa más que a través del lenguaje convencional. Carmen, una niña de 8 años de Valencia, me explicó que en ese lugar había podido entender todo de una vez, describiendo cómo había recibido conocimientos sobre la historia de su familia, eventos futuros y la naturaleza de la existencia que normalmente estarían fuera del alcance de su edad y experiencia. La convergencia entre cosmología antigua y física moderna sobre la naturaleza multidimensional de la realidad sugiere que quizá las descripciones bíblicas de profetas, como Ezequiel, no eran alegorías místicas, sino intentos de comunicar experiencias reales en entornos dimensionales que trascienden nuestra percepción tridimensional habitual.
Los querubines que Ezequiel describe moviéndose entre las ruedas dentro de ruedas podrían ser intentos de describir entidades conscientes navegando entre diferentes niveles de realidad, algo que los niños contemporáneos describen con mayor naturalidad, debido a que su percepción aún no ha sido completamente condicionada por las limitaciones conceptuales que adquirimos durante la maduración. Esta posibilidad plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la muerte y la continuidad de la conciencia. Si la realidad opera efectivamente en múltiples dimensiones simultáneas, como sugieren tanto los textos antiguos como la física cuántica moderna, entonces la muerte podría no representar una terminación, sino una transición hacia niveles dimensionales donde la conciencia experimenta expansiones de percepción y comprensión que desde nuestra perspectiva tridimensional nos resultan incomprensibles. Los testimonios infantiles podrían estar proporcionándonos ventanas hacia estos niveles alternativos de existencia, revelando que lo que tradicionalmente hemos considerado el final de la vida podría ser, en realidad, apenas el comienzo de una exploración multidimensional mucho más vasta y extraordinaria de lo que jamás habíamos imaginado. Y aquí surge una pregunta que me ha perseguido durante décadas de investigación. ¿Por qué los niños? ¿Por qué estas experiencias extraordinarias parecen manifestarse con mayor frecuencia en mentes jóvenes? En esos cerebros que aún no han sido completamente moldeados por las estructuras sociales y educativas que nosotros, los adultos, consideramos indispensables para funcionar en el mundo? La respuesta podría estar relacionada con algo que la neurociencia moderna ha comenzado a documentar de manera fascinante. Los niños poseen una plasticidad cerebral extraordinaria, una capacidad de procesar información y establecer conexiones neuronales que nosotros, con nuestros cerebros maduros, hemos perdido casi por completo. El doctor Bruce Lipton, biólogo celular de reconocido prestigio, me explicó durante una entrevista que el cerebro infantil opera predominantemente en ondas teta, frecuencias que en los adultos solo experimentamos durante estados de meditación profunda o sueño REM. Estas ondas cerebrales, me dijo, permiten acceder a niveles de conciencia que la mente adulta, atrapada en el constante bombardeo de ondas beta asociadas al pensamiento racional y la supervivencia cotidiana, simplemente no puede alcanzar en estado ordinario de vigilia. Los niños viven naturalmente en un estado alterado de conciencia, fueron sus palabras exactas. Lo que nosotros consideramos normal es en realidad una limitación adquirida. Esta observación científica encuentra un eco sorprendente en las palabras de Jesús registradas en Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Durante años interpreté este pasaje como una metáfora sobre la pureza moral o la humildad. Pero después de documentar decenas de casos infantiles de contacto con realidades no ordinarias, comencé a sospechar que Jesús estaba hablando de algo mucho más literal y neurofisiológico. ¿Y si hacerse como niños no se refiere únicamente a una actitud espiritual, sino a recuperar esa capacidad perceptiva natural que la educación y la socialización han bloqueado sistemáticamente? Recuerdo especialmente el caso de Marina, una niña de 7 años de Salamanca, cuya madre me contactó después de escuchar una de mis conferencias. Marina había comenzado a describir conversaciones detalladas con su bisabuelo, fallecido 2 años antes de su nacimiento. No se trataba de fantasías infantiles vagas o genéricas. La niña proporcionaba información específica sobre eventos familiares que había ocurrido décadas antes de su nacimiento. Detalles que solo el bisabuelo podía conocer y que la familia había olvidado hasta que Marina los mencionó. Cuando la llevé con el doctor Martínez Otero, especialista en neurología infantil del Hospital La Paz, los exámenes revelaron patrones de actividad cerebral inusuales. Su corteza prefrontal muestra una hiperactividad que normalmente asociamos con estados meditativos avanzados. Me explicó el neurólogo. Es como si su cerebro tuviera acceso a frecuencias que la mayoría de nosotros hemos perdido. Pero lo más inquietante del caso de Marina no eran sus revelaciones sobre el bisabuelo. Era observar cómo estas capacidades comenzaron a desvanecerse gradualmente conforme la niña crecía y se integraba más profundamente en el sistema educativo convencional. A los 8 años, las conversaciones con el bisabuelo se volvieron menos frecuentes. A los 9 prácticamente habían desaparecido.
cuando la volví a entrevistar a los 10 años. Marina apenas recordaba esos episodios extraordinarios y mostraba la típica actitud escéptica que caracteriza a los adultos cuando enfrentan testimonios similares. Su madre me confesó, con una mezcla de alivio y nostalgia, que se sentía tranquila porque su hija finalmente se comportaba normal, pero también experimentaba una extraña sensación de pérdida, como si algo precioso e irreemplazable se hubiera extinguido para siempre. Este patrón de pérdida gradual de capacidades perceptivas extraordinarias no es excepcional. El Dr. Dean Radin, del Institute of Noetic Sciences, ha documentado estadísticamente que las habilidades que tradicionalmente llamamos paranormales muestran una correlación inversa con la edad y el nivel educativo formal. Sus estudios revelan que los niños de entre 4 y 8 años demuestran consistentemente mayor precisión en pruebas de percepción extrasensorial que adolescentes o adultos. Es como si el proceso educativo convencional fuera, inadvertidamente, un sistema de clausura perceptiva, me explicó durante nuestra correspondencia. Enseñamos a los niños qué es posible y qué es imposible, y gradualmente van perdiendo acceso a experiencias que no encajan en esos parámetros predefinidos. La doctora Eben Alexander, neurocirujana de Harvard, que experimentó su propia experiencia cercana a la muerte, me proporcionó una perspectiva adicional fascinante. Durante mi coma, me relató, mi cerebro adulto, con todas sus estructuras lógicas y filtros racionales, estaba completamente inactivo. Y precisamente en ese estado de ausencia de filtros mentales adultos, experimenté realidades que superaban cualquier cosa que hubiera podido imaginar en estado ordinario de conciencia. Los niños viven naturalmente con menos filtros mentales. Su percepción no está aún limitada por las categorías conceptuales rígidas que nosotros damos por sentadas. Pero existe otro factor que los investigadores han comenzado a identificar como crucial en la preservación o pérdida de estas capacidades perceptivas excepcionales: el trauma. Durante mi investigación, he observado que los niños que mantienen sus habilidades extrasensoriales más allá de los 8 o 9 años frecuentemente han experimentado situaciones traumáticas significativas. Es como si el shock emocional intenso mantuviera abiertas ciertas conexiones neurales que normalmente se cerrarían con la maduración cerebral convencional. Carlos, un niño de Cádiz que conocí cuando tenía 11 años, había comenzado a describir encuentros con seres luminosos después de sobrevivir a un accidente automovilístico grave a los 8 años. Sus padres, inicialmente alarmados, consultaron con psicólogos infantiles que interpretaron estos episodios como síntomas de estrés postraumático. Sin embargo, las descripciones de Carlos mostraban coherencia y detalles que excedían cualquier patrón psicológico convencional. Más intrigante aún, otros niños que habían sufrido traumas similares en la misma región comenzaron a reportar experiencias extraordinariamente parecidas sin haber tenido contacto previo entre ellos. La relación entre trauma, inocencia y percepción extrasensorial sugiere algo profundamente inquietante sobre la naturaleza de la conciencia humana. Es posible que nuestro desarrollo psicológico normal implique una especie de anestesia perceptiva, que la madurez emocional y la adaptación social requieran el sacrificio sistemático de capacidades de percepción que podrían conectarnos con dimensiones más amplias de la realidad. Durante una conversación con el Dr. Rupert Sheldrake, biólogo británico conocido por sus investigaciones sobre campos morfogenéticos, me planteó una hipótesis que aún me perturba. Quizá, me dijo, la inocencia no es simplemente ausencia de conocimiento, sino presencia de una forma diferente de conocimiento. Un conocimiento que no depende de la acumulación de información sensorial convencional, sino de la capacidad de resonar directamente con patrones de información que operan en niveles más sutiles de la realidad. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de lo que ocurre después de la muerte. Si la conciencia infantil tiene acceso natural a dimensiones perceptivas que los adultos hemos perdido, y si estos niveles de percepción permiten contacto con entidades o realidades que trascienden las limitaciones físicas convencionales, entonces los testimonios infantiles sobre encuentros con seres queridos fallecidos podrían estar revelándonos aspectos genuinos de la experiencia post-mortem que nuestra mente adulta, con todas sus defensas racionales, simplemente no puede procesar o validar. Los niños, con su plasticidad neural extraordinaria, su ausencia de filtros conceptuales rígidos
y su capacidad de operar en estados de conciencia que nosotros solo alcanzamos en circunstancias excepcionales, podrían estar funcionando como ventanas naturales hacia esas dimensiones expandidas de existencia donde la conciencia continúa operando después del cese de las funciones corporales. Su inocencia no sería entonces una limitación, sino un portal hacia niveles de realidad que nuestra educación convencional nos ha enseñado a ignorar o negar, manteniendo así cerradas las puertas hacia una comprensión más profunda de lo que realmente somos, y hacia dónde vamos cuando este cuerpo físico deja de ser nuestro vehículo de exploración en esta dimensión particular de la existencia. Y es precisamente en esta capacidad infantil para percibir procesos que nosotros consideramos instantáneos, donde encuentro algunas de las revelaciones más perturbadoras de toda mi investigación. Porque cuando comienzas a estudiar en profundidad los relatos de estos pequeños, cuando analizas con cuidado sus descripciones de despedidas que se extienden durante días, cuando escuchas una y otra vez cómo describen conversaciones completas con abuelos fallecidos que supuestamente ya no están aquí, te das cuenta de algo que la medicina occidental ha comenzado apenas a susurrar en sus laboratorios más avanzados, que la muerte no es el evento súbito y definitivo que creemos, que existe un proceso, una transición gradual que puede extenderse mucho más de lo que nuestros certificados de defunción sugieren. Los textos bíblicos, si los lees sin los filtros de interpretaciones siglos posteriores, contienen referencias extraordinarias a este proceso gradual. En el libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo 12, versículo 7, encontramos una descripción que debería hacernos reflexionar profundamente. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero la palabra hebrea original que se traduce como vuelva, yashuv, implica un regreso progresivo, no instantáneo. Es como si el texto estuviera describiendo un proceso de desacoplamiento gradual entre la conciencia y el cuerpo físico, una transición que requiere tiempo, como un barco que lentamente se aleja del puerto hasta perderse en el horizonte. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús declara Lázaro, nuestro amigo duerme, y luego especifica que ha muerto, utiliza el término griego koimaomai, que se refiere a un sueño profundo, no a un estado de aniquilación total. ¿Por qué esta distinción lingüística tan precisa? ¿Por qué los textos sagrados insisten una y otra vez en comparar la muerte con el sueño, sugiriendo que hay actividad? Hay procesos que continúan durante lo que nosotros consideramos ausencia total de vida. Y aquí es donde la investigación médica moderna comienza a confirmar lo que estos textos antiguos parecían sugerir. Durante años he mantenido correspondencia con neurólogos, especialistas en cuidados intensivos, médicos que trabajan en unidades de trasplantes, profesionales que han observado de primera mano lo que sucede en el cerebro humano durante las 72 horas posteriores a lo que clínicamente denominamos muerte cerebral. Sus testimonios son inquietantes y precisos. El doctor Mitchell Berkovich, neurólogo del Hospital Mount Sinai de Nueva York, me confesó durante una entrevista que prefiere mantener en el anonimato, que han detectado actividad eléctrica residual en córtex cerebrales hasta 4 días después del cese oficial de las funciones vitales. No entendemos completamente qué significa esta actividad, me dijo durante nuestra conversación telefónica que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Pero está ahí. Medible, documentada, consistente, como si el cerebro estuviera completando procesos que no pueden interrumpirse abruptamente, como si hubiera una especie de protocolo de desconexión que requiere tiempo para ejecutarse completamente. Sus palabras me recordaron inmediatamente los relatos de aquellos niños que describían despedidas que duraban días enteros, conversaciones que se desarrollaban en lo que ellos percibían como tiempo real con familiares que acababan de fallecer. La tradición judía antigua contiene referencias extraordinarias a este proceso gradual de separación entre alma y cuerpo. En el Zohar, el texto fundamental de la Cábala, se describe cómo el alma permanece cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte física, completando una especie de proceso de desacoplamiento progresivo, como un pájaro que vuela en círculos alrededor de su nido antes de partir definitivamente hacia tierras lejanas. Describe el texto con una belleza poética que no disminuye la precisión de la observación. Pero lo más fascinante de todo esto es cómo los testimonios contemporáneos coinciden con estas descripciones milenarias.
He documentado cientos de casos de familias que reportan comunicaciones con sus seres queridos fallecidos durante las primeras 72 horas posteriores al deceso. Comunicaciones específicas, con detalles verificables, mensajes que contienen información que la persona fallecida no podría haber conocido antes de su muerte clínica. La señora Elena Márquez de Sevilla me contó cómo su esposo fallecido le apareció 3 días después de su funeral para decirle dónde había escondido los documentos del seguro de vida. Documentos que ella llevaba semanas buscando sin éxito. Me habló como siempre lo hacía, me relató durante nuestra entrevista en su casa, rodeada de fotografías familiares que parecían testigos silenciosos de su experiencia. Con esa sonrisa suya, con esa forma particular que tenía de pronunciar mi nombre. Me dijo exactamente dónde mirar, me explicó que había cambiado el escondite días antes de morir porque temía que los ladrones conocieran el lugar anterior, información que solo él podía saber, porque ni siquiera me había contado sobre el cambio de ubicación. Estos casos se repiten con una frecuencia que desafía cualquier explicación basada en coincidencias o sugestión. El patrón temporal es consistente. Casi siempre ocurren dentro de las primeras 72 horas. Casi siempre involucran información práctica, específica, verificable. Como si la conciencia del fallecido mantuviera una conexión residual con este plano de existencia el tiempo suficiente para completar asuntos pendientes, para transmitir mensajes importantes, para ofrecer la tranquilidad del adiós consciente. Los niños que han reportado estas experiencias describen este proceso con una naturalidad que resulta tanto reconfortante como perturbadora. El abuelo me dijo que se iba despacio, me contó la pequeña Carmen, de 8 años, cuyo abuelo había fallecido en el hospital 3 días antes de nuestra conversación. Como cuando te vas de viaje, pero primero tienes que hacer la maleta, despedirte de todos, cerrar la casa. Me dijo que necesitaba tiempo para hacer todo eso, pero que después se iría a un lugar muy bonito donde me esperaría. La precisión de estas descripciones infantiles coincide sorprendentemente con los hallazgos de investigadores como el Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia, quien ha documentado más de 2000 casos de niños que reportan memorias de vidas pasadas o comunicaciones con personas fallecidas. Sus estudios sugieren que existe una ventana temporal específica durante la cual este tipo de comunicaciones son más frecuentes y detalladas. Una ventana que se alinea perfectamente con lo que las tradiciones espirituales han descrito durante milenios como el periodo de transición del alma. La medicina moderna ha comenzado a llamar a este fenómeno actividad neuronal de transición, un término clínico que intenta explicar algo que quizás trasciende las limitaciones de nuestro entendimiento actual sobre la conciencia y su relación con el cerebro físico. Pero los patrones son innegables. La actividad eléctrica residual, los casos documentados de comunicación temprana post-mortem, los testimonios de experiencias cercanas a la muerte que describen procesos graduales de separación de la conciencia del cuerpo físico. Todo esto apunta hacia una realidad que nuestras concepciones occidentales sobre la muerte han simplificado excesivamente. La muerte no es un interruptor que se apaga abruptamente. Es un proceso, una transición que requiere tiempo, un desenredo gradual entre la conciencia y su vehículo físico. Los niños, con su capacidad intacta para percibir procesos que nosotros hemos aprendido a ignorar, pueden estar documentando para nosotros las etapas reales de esta transición más profunda de la existencia humana, ofreciéndonos una comprensión más completa de lo que realmente significa ese momento que todos enfrentaremos inevitablemente. Y quizá por eso, por esa capacidad única de los niños para percibir lo que nosotros hemos perdido, resulta tan inquietante lo que varios de ellos han compartido conmigo durante estos años de investigación sobre el periodo específico que la tradición cristiana conoce como los 3 días. Esos 3 días que van desde la crucifixión hasta la resurrección de Cristo, que durante siglos han sido interpretados como un símbolo, una metáfora espiritual, pero que según los testimonios que he recogido podrían ser mucho más que eso. Podrían ser la documentación más precisa que tenemos sobre lo que realmente ocurre durante las primeras 72 horas después de la muerte clínica. Sofía, una niña de 8 años que había permanecido sin signos vitales durante 4 días tras una neumonía severa, me describió con una claridad que aún me perturba lo que ella llamaba el tiempo de decisión.
Según sus palabras, después de salir de su cuerpo, había experimentado lo que describía como 3 etapas muy distintas. La primera, que ubicaba inmediatamente después de su muerte clínica, era de desorientación total, como si su conciencia estuviera tratando de comprender qué había ocurrido. La segunda etapa, que según ella había durado mucho más tiempo, era de comprensión gradual, de revisión de su vida, pero también de algo que me llamó profundamente la atención. Ella había visto, según sus propias palabras, a otros que estaban esperando, personas que parecían estar en el mismo proceso de transición que ella. Pero fue la tercera etapa lo que realmente me hizo detenerme a reflexionar sobre las implicaciones de lo que esta niña estaba describiendo. Según Sofía, había llegado un momento en que tuvo que elegir. No fue una voz externa la que le presentó esta elección, sino una comprensión interna, una claridad absoluta sobre lo que significaba continuar hacia adelante o regresar a su cuerpo. Y aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Sofía describía este momento de elección como si hubiera ocurrido exactamente al tercer día de su experiencia. Un timing que coincide de manera inquietante con numerosos relatos similares que he documentado. Durante años, los textos apócrifos cristianos han hablado del descenso de Cristo al Hades, de esos 3 días entre la crucifixión y la resurrección como un periodo de actividad espiritual intensa. El Evangelio de Nicodemo, por ejemplo, describe cómo Cristo descendió al lugar de los muertos para liberar a las almas justas que habían fallecido antes de su llegada. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron considerados puramente simbólicos, construcciones teológicas para explicar aspectos doctrinales sobre la salvación. Pero ¿qué ocurre si estos textos no son metáforas, sino documentación real de un proceso que ocurre durante esas primeras 72 horas después de la muerte física? Los testimonios que he recogido de personas que han permanecido clínicamente muertas durante periodos prolongados presentan patrones que resultan imposibles de ignorar. Carlos, un ingeniero de 43 años que había estado sin signos vitales durante 3 días tras un accidente automovilístico, describía su experiencia en términos que resonaban extraordinariamente con las palabras de Sofía y de otros niños. Durante el primer día, según su relato, había experimentado una sensación de flotación, de observación desde una perspectiva externa de todo lo que ocurría a su alrededor. Podía ver a los médicos trabajando sobre su cuerpo, a su familia llorando, pero todo le parecía distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. El segundo día, según Carlos, había comenzado lo que él describía como una revisión profunda, no sólo de sus acciones, sino de las consecuencias de esas acciones en la vida de otros. Pero lo más extraordinario de su testimonio era la descripción de encuentros con personas que, según él, también estaban pasando por el mismo proceso. Algunas de estas personas, según Carlos, habían tomado ya la decisión de continuar su camino hacia adelante, mientras que otras, como él, parecían estar aún en proceso de evaluación. Fue al tercer día cuando Carlos experimentó lo que describía como la presencia más intensa de luz y amor que había sentido jamás. Y fue en ese momento cuando comprendió que tenía una elección que hacer. La decisión no le fue impuesta desde el exterior, sino que surgió de una comprensión profunda de su propia situación, de las responsabilidades que había dejado incompletas, de las relaciones que necesitaban sanación. La elección de regresar, según Carlos, fue suya y solo suya. Lo que resulta verdaderamente inquietante es que la investigación médica moderna está comenzando a documentar procesos celulares que continúan funcionando hasta 72 horas después de la muerte clínica. Los estudios sobre la expresión genética post-mortem han revelado que ciertos genes continúan activándose durante días, después de que se declara oficialmente la muerte. Las células del cerebro, particularmente, mantienen cierta actividad metabólica durante periodos mucho más prolongados de lo que tradicionalmente se había supuesto. El Dr. Michael Parnia, director de investigación en cuidados críticos y resucitación de la Universidad de Nueva York, ha documentado casos de pacientes que han mantenido actividad cerebral organizada durante horas después de la parada cardíaca. Sus estudios sugieren que lo que llamamos muerte clínica podría ser simplemente el inicio de un proceso mucho más complejo y prolongado de transición. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte que él ha documentado muestran patrones temporales que coinciden extraordinariamente con lo que estos niños y adultos me han descrito sobre los 3 días.
Pero hay algo más en estos testimonios que me resulta particularmente conmovedor. Los niños, especialmente, hablan de este periodo no como un tiempo de juicio externo, sino como un tiempo de comprensión interna. María, de 9 años, que había permanecido en coma profundo durante 5 días, describía estos 3 días como el tiempo en que puedes ver todo claro. Según ella, durante este periodo había podido comprender no solo el impacto de sus propias acciones, sino también el dolor y las luchas internas de las personas que la rodeaban. Lo que María describía sonaba extraordinariamente similar a lo que los textos apócrifos narran sobre la experiencia de Cristo durante esos 3 días. No un descenso físico a un lugar específico, sino una expansión de la conciencia que permite comprender y experimentar el sufrimiento humano desde una perspectiva completamente diferente. Una perspectiva que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio tal como los conocemos. Los testimonios sobre estos 3 días me han llevado a reflexionar sobre si lo que llamamos resurrección podría ser algo muy diferente de lo que tradicionalmente hemos imaginado. No necesariamente el retorno milagroso de un cuerpo físico a la vida, sino la documentación de un proceso natural de transición que todos experimentamos, pero que solo algunos pueden recordar y narrar. Las implicaciones de esto son profundas y perturbadoras. Si estos testimonios son precisos, si realmente existe un periodo de 3 días durante el cual la conciencia permanece activa después de la muerte clínica, entonces nuestra comprensión de la muerte, del tiempo y de la naturaleza misma de la conciencia humana necesita ser completamente revisada. Estos relatos sugieren que la muerte no es un interruptor que se apaga instantáneamente, sino un proceso gradual de desconexión, que permite tiempo para comprensión, evaluación y elección consciente. Pero aquí es donde la investigación se vuelve verdaderamente fascinante, y también donde las traducciones modernas de los textos bíblicos han creado una de las distorsiones más profundas en nuestra comprensión de lo que realmente sucede después de la muerte. Durante años me he sumergido en el análisis lingüístico del término hebreo Sheol, y lo que he descubierto desafía por completo las interpretaciones convencionales que nos han enseñado durante siglos. El Sheol, tal como aparece en los textos originales hebreos, no es simplemente el infierno de fuego y azufre que el cristianismo posterior construyó en nuestras mentes. Tampoco es el cielo de nubes y arpas que se nos prometía como destino final. El Sheol es algo mucho más complejo, mucho más sutil y extrañamente coherente con los testimonios modernos de experiencias cercanas a la muerte que vengo documentando desde hace décadas. Es un concepto que habla de estados, de niveles, de procesos dinámicos de transición que se extienden en el tiempo. Cuando examinas las 65 veces que aparece la palabra Sheol en el Antiguo Testamento hebreo, descubres que los traductores modernos han utilizado términos como infierno, sepulcro, abismo o muerte de manera casi aleatoria, perdiendo por completo la riqueza conceptual del término original. El Sheol no es un lugar físico en el sentido occidental de la palabra. Es un estado de existencia, un espacio-tiempo de transición donde las almas experimentan diferentes grados de conciencia, diferentes niveles de comprensión, diferentes procesos de evaluación y preparación para lo que viene después. Los textos rabínicos más antiguos, aquellos que conservan la tradición oral que acompañaba a los escritos bíblicos, describen el Sheol como una estructura compleja de 7 niveles o compartimentos, cada uno con funciones específicas en el proceso de transición post-mortem. No hablan de castigos eternos ni de recompensas definitivas, sino de periodos de purificación, de comprensión, de evaluación consciente de la vida vivida. Y aquí viene lo extraordinario. Estos textos hablan de duraciones específicas, de procesos que se extienden en el tiempo, de oportunidades de crecimiento y cambio incluso después de la muerte física. Esta descripción rabínica del Sheol coincide de manera inquietante con los testimonios que he recogido de personas que han experimentado muerte clínica y han regresado para contarlo. Elena, una enfermera de Madrid, que estuvo clínicamente muerta durante 8 minutos tras un paro cardíaco, me describió lo que llamó salas de espera. No una sola sala, sino múltiples espacios donde las personas parecían estar en diferentes estados de comprensión y preparación. Algunas parecían dormidas, otras estaban en profunda reflexión, otras participaban en lo que ella describió como conversaciones de evaluación con seres que emanaban luz y comprensión.
Miguel, un ingeniero de Barcelona que experimentó muerte clínica durante una cirugía compleja, me habló de lo que él denominó niveles de claridad. Describió cómo inicialmente se encontró en un espacio brumoso donde el tiempo parecía fluir de manera diferente, pero gradualmente fue accediendo a niveles de mayor lucidez y comprensión. En cada nivel, me explicó, tenía acceso a diferentes aspectos de su vida, diferentes perspectivas sobre sus acciones y decisiones, diferentes grados de comprensión sobre el impacto que había tenido en otras personas. Pero quizá los testimonios más reveladores provienen de los niños que han experimentado estas transiciones y han regresado. Los niños, con esa capacidad extraordinaria de describir realidades complejas con palabras simples, hablan consistentemente de la casa entre las casas. Esta expresión aparece una y otra vez en mis entrevistas con menores que han experimentado muerte clínica. Carmen, una niña de 7 años que estuvo clínicamente muerta durante 3 minutos tras un accidente, me dijo textualmente: «No era mi casa de aquí ni la casa de arriba. Era la casa donde vas a entender las cosas antes de decidir dónde quieres vivir». La precisión de estas descripciones infantiles es demoledora. Pablo, un niño de 9 años que experimentó muerte clínica durante una operación de corazón, me explicó que en la casa entre las casas había habitaciones para pensar. En algunas habitaciones, me contó, las personas estaban aprendiendo sobre las cosas que hicieron mal, en otras estaban recordando las cosas bonitas, y en otras estaban hablando con los maestros sobre lo que viene después. Estos niños, sin conocimiento alguno de textos rabínicos o conceptos teológicos complejos, están describiendo exactamente la estructura multinivel del Sheol, que aparece en los textos hebreos más antiguos. La evidencia arqueológica también apoya esta comprensión más sofisticada de los estados post-mortem. En las excavaciones realizadas en Qumrán, donde se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto, encontramos textos que describen el Sheol no como un lugar de castigo o recompensa definitivos, sino como una serie de estaciones en un proceso de comprensión y crecimiento espiritual. El manuscrito conocido como 4Q491 habla específicamente de moradas de evaluación y tiempos de comprensión, que se extienden después de la separación del cuerpo físico. Incluso más intrigante es el descubrimiento, en las excavaciones de Tel Dan en el norte de Israel, de inscripciones del siglo VIII que hacen referencia a los tiempos del Sheol usando formas verbales que indican procesos en desarrollo, no estados estáticos. Los lingüistas especializados en hebreo bíblico han confirmado que la gramática original sugiere actividad, movimiento, progresión temporal, no la inmovilidad eterna que las traducciones modernas han impuesto sobre estos conceptos. Las culturas mediterráneas contemporáneas al desarrollo del pensamiento hebreo también preservaron conceptos similares. En los textos órficos griegos encontramos descripciones de estados intermedios de existencia post-mortem que duran periodos específicos de tiempo. Los papiros egipcios del período ptolemaico hablan de casas de evaluación, donde las almas pasan por procesos de comprensión antes de continuar su viaje. La consistencia entre estas tradiciones culturales independientes sugiere que estamos ante algo más que construcciones teológicas arbitrarias. Los textos rabínicos del período del Segundo Templo, particularmente el Talmud babilónico, ofrecen descripciones detalladas de cómo funciona realmente el Sheol. Hablan de periodos de clarificación espiritual que pueden durar desde meses hasta años, dependiendo del grado de comprensión que cada alma necesite alcanzar. Describen procesos de revisión vital donde cada acción, cada pensamiento, cada impacto sobre otros seres humanos es examinado no desde la perspectiva del juicio punitivo, sino desde la comprensión educativa. Lo que más me impacta de estos textos antiguos es su sofisticación psicológica. No hablan de demonios torturando a las almas ni de ángeles otorgando recompensas arbitrarias. Hablan de procesos internos de crecimiento espiritual, de oportunidades de sanación emocional, de espacios donde las almas pueden resolver traumas, completar comprensiones pendientes y prepararse conscientemente para la siguiente fase de su existencia. Esta comprensión del Sheol, como espacio-tiempo de transición activa, resuelve muchas de las aparentes contradicciones en los testimonios modernos de experiencias cercanas a la muerte. Explica por qué algunas personas reportan encuentros con seres queridos fallecidos, mientras otras hablan de figuras de luz que no reconocen.
Explica por qué algunos experimentan revisiones vitales inmediatas mientras otros describen periodos prolongados de comprensión gradual. Explica por qué los niños hablan de la casa entre las casas, donde se toman decisiones sobre el futuro, no donde se reciben veredictos inapelables sobre el pasado. Si estos textos antiguos y estos testimonios modernos están describiendo la misma realidad, entonces nuestras nociones convencionales sobre la muerte, el juicio y el destino final de la conciencia humana necesitan ser completamente reconsideradas. El Sheol no sería entonces una metáfora poética sobre estados espirituales abstractos, sino una descripción precisa de dimensiones reales de existencia donde la conciencia continúa su desarrollo después de la separación del cuerpo físico. Pero si el Sheol describe dimensiones reales de existencia más allá de la muerte física, entonces, ¿qué ocurre con ese momento tan temido por todas las tradiciones religiosas? El juicio. Durante décadas he escuchado sermones, leído tratados teológicos y presenciado debates encendidos sobre ese día final donde supuestamente cada alma será pesada en la balanza divina. Sin embargo, mientras revisaba una vez más los testimonios de aquellos niños que afirmaron haber visto a Jesús, me encontré con una declaración que me obligó a detenerme. María Elena, de 9 años, después de describir su encuentro con esa figura luminosa, añadió algo que sus padres apenas mencionaron en la primera entrevista. Él me mostró todo lo que había hecho mal. Pero no estaba enojado, era como si yo misma lo viera por primera vez. Esta frase me llevó directamente al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, donde encontramos una de las declaraciones más desconcertantes de todo el Nuevo Testamento. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Léanse bien estas palabras. No dice que será condenado en un futuro juicio final, dice que ya ha sido condenado. El juicio, según este texto, no es un evento que aguarda al final de los tiempos, sino una realidad presente, un estado que ocurre aquí y ahora, en cada momento de nuestra existencia consciente. Durante años, la teología tradicional ha interpretado estos versículos como referencias a estados espirituales abstractos. Pero los testimonios que he recogido sugieren algo mucho más literal y extraordinario. El juicio no sería una comparecencia ante un tribunal celestial, sino un proceso de autorrevelación donde la conciencia se enfrenta consigo misma sin los velos y distorsiones que normalmente oscurecen nuestra autopercepción. Los niños que han vivido estas experiencias describen consistentemente ese momento como una visión panorámica de sus propias acciones, pensamientos e intenciones, pero presentada desde una perspectiva completamente nueva. Carlos, de 8 años, lo describió con una simplicidad que resulta devastadora. Vi todas las veces que había mentido, pero también vi por qué mentía. Y vi cómo mis mentiras hacían que otros se sintieran mal, pero no había nadie diciéndome que era malo. Yo simplemente lo veía. Este tipo de autorrevelación aparece una y otra vez en los testimonios, y siempre con la misma característica: ausencia de condena externa, presencia de comprensión total. Como si el acto mismo de ver con claridad absoluta fuera suficiente para generar esa transformación interna que las religiones buscan a través de complejos sistemas de penitencia y castigo. Los textos gnósticos, esos documentos que la ortodoxia cristiana rechazó pero que nunca fueron completamente destruidos, contienen descripciones notablemente similares a estos testimonios infantiles. En el Evangelio de la Verdad, encontrado en Nag Hammadi, se describe el proceso post-mortem como un despertar donde cada uno se conoce a sí mismo tal como es. No hay mención de jueces externos, tribunales divinos o sentencias impuestas desde arriba. El alma simplemente se ve reflejada en la luz de la verdad absoluta y esa visión genera automáticamente las consecuencias correspondientes a su estado real. Esta correlación entre textos antiguos y testimonios modernos me llevó a examinar más profundamente las experiencias cercanas a la muerte documentadas por investigadores como Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross y Kenneth Rink. Allí encontré el mismo patrón repetido miles de veces. Durante la experiencia extracorpórea, los individuos no enfrentan un juicio externo, sino una revisión panorámica de su vida, donde ellos mismos evalúan sus acciones desde una perspectiva expandida de conciencia.
Ven no solo lo que hicieron, sino las consecuencias de sus actos en los demás, las motivaciones ocultas detrás de sus decisiones y las oportunidades de crecimiento que aprovecharon o desperdiciaron. Lo más impactante es que esta autoevaluación no genera culpa paralizante, sino comprensión liberadora. Los sujetos que han vivido estas experiencias reportan consistentemente que durante la revisión de vida no experimentaron condena, sino una especie de ecuanimidad cósmica, donde todo cobra sentido, dentro de un contexto más amplio de aprendizaje y evolución. Como si cada error, cada dolor infligido y cada oportunidad perdida fueran percibidos como pasos necesarios en un proceso de desarrollo de la conciencia que trasciende las categorías morales convencionales de bien y mal. Esto me hizo reflexionar sobre la naturaleza real del juicio descrito en los textos bíblicos primitivos. Si Juan 3:18 habla de un juicio que ya ha ocurrido, quizás se refiere precisamente a este proceso de autorrevelación constante que opera en cada momento de nuestra existencia consciente. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que albergamos, cada emoción que experimentamos, estaría generando automáticamente las condiciones de nuestra propia experiencia futura. El juicio no sería entonces una imposición externa, sino la consecuencia natural de la propia conciencia operando dentro de un universo donde la causa y el efecto funcionan tanto en el plano físico como en dimensiones más sutiles de la realidad. Los niños que han vivido estas experiencias parecen haber accedido temporalmente a ese nivel de autopercepción donde el juicio se revela como un proceso interno de reconocimiento y comprensión. Sus descripciones sugieren que la muerte no es el momento donde comienza el juicio, sino donde finalmente se hace visible un proceso de evaluación que ha estado operando durante toda la vida física, como si la separación del cuerpo permitiera a la conciencia acceder a registros completos de su propia actividad que normalmente permanecen ocultos por las limitaciones de la percepción encarnada. Esta perspectiva transforma radicalmente la comprensión del destino humano después de la muerte. Si el juicio es autorrevelación y no condena externa, entonces cada conciencia se dirige naturalmente hacia el estado que corresponde a su nivel real de desarrollo, comprensión y amor. No hay castigos arbitrarios impuestos desde arriba, sino consecuencias naturales que fluyen directamente del estado interno de cada individuo. El infierno y el paraíso no serían lugares geográficos, sino estados de conciencia que cada alma genera automáticamente en función de su capacidad para la comprensión, la compasión y la conexión con la verdad. Los textos gnósticos insisten en que este proceso de autoevaluación no termina con la muerte física, sino que continúa indefinidamente a través de múltiples niveles de existencia. Cada estado de conciencia revela nuevas capas de autoconocimiento, y cada revelación genera las condiciones para el siguiente nivel de experiencia. La evolución de la conciencia sería entonces un proceso sin límites donde el juicio funciona como un mecanismo natural de calibración que asegura que cada alma experimente exactamente las condiciones necesarias para su próximo paso de desarrollo. Si estos niños han accedido brevemente a esa perspectiva expandida donde el juicio se revela como autorrevelación, entonces sus testimonios no solo nos informan sobre lo que ocurre después de la muerte, sino que también nos revelan algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia humana y su relación con dimensiones más profundas de la realidad. Quizá cada uno de nosotros está constantemente participando en ese proceso de autoevaluación, pero normalmente no tenemos acceso consciente a los registros completos de nuestras propias acciones y sus consecuencias. La pregunta que surge entonces es inquietante y liberadora al mismo tiempo. Si el juicio ya está ocurriendo, si cada momento de conciencia está generando automáticamente las condiciones de nuestra experiencia futura, entonces la responsabilidad de nuestro destino recae completamente en nuestras propias manos, no en la misericordia o la ira de fuerzas externas. Y aquí llegamos al final de este largo recorrido por territorios que no aparecen en los manuales académicos ni en los sermones dominicales. He compartido contigo durante horas testimonios de niños que dicen haber conversado con seres de luz. Documentos antiguos que describen procesos post-mortem completamente diferentes a lo que nos enseñaron, experiencias cercanas a la muerte que coinciden de manera inquietante con textos milenarios, y una red de coincidencias que sugiere que la muerte es todo menos lo que nos han contado. Pero ahora, en este momento de síntesis, necesito ser completamente honesto contigo.
Durante los años que llevo investigando estos temas, he llegado a una conclusión que me produce tanto vértigo como esperanza. La muerte no es el final de nada, sino el despertar gradual de algo que siempre estuvo ahí, dormido bajo capas de condicionamiento social, religioso y cultural. Los textos bíblicos originales, cuando se leen sin los filtros de las interpretaciones institucionales, describen un proceso de transición consciente, no un juicio traumático seguido de recompensas o castigos eternos. Los niños que afirman haber visto a Jesús o conversado con familiares fallecidos no están fantaseando. Están accediendo temporalmente a registros de conciencia que los adultos hemos aprendido a bloquear por miedo, por supervivencia social, por simple autoprotección psicológica. Y aquí surge la pregunta más incómoda de todas. Si esto es cierto, si la muerte es realmente un despertar progresivo hacia dimensiones más amplias de la conciencia, entonces ¿por qué hemos construido toda una civilización basada en el terror al final, en la necesidad desesperada de acumular, de controlar, de aferrarnos a identidades temporales como si fueran absolutas? Durante décadas he observado cómo las instituciones religiosas, los sistemas médicos, las estructuras académicas reaccionan con una resistencia casi automática ante testimonios que sugieren que la conciencia sobrevive al cuerpo físico. No es mala fe necesariamente, es algo más profundo y más complejo. Es el miedo institucional a perder el control sobre las narrativas que dan sentido a su propia existencia. Piénsalo por un momento. Si los niños que ven seres de luz están diciendo la verdad, si las experiencias cercanas a la muerte revelan aspectos auténticos de lo que nos espera más allá, si los textos antiguos describen procesos reales de transición consciente, entonces todo el edificio del miedo que sustenta gran parte de nuestras creencias, nuestras economías, nuestros sistemas políticos se tambalea. Una sociedad que sabe que la muerte es continuidad, no terminio, funcionaría de manera completamente diferente. Las decisiones se tomarían desde otros criterios, las prioridades se reorganizarían, el concepto mismo de éxito y fracaso adquiriría dimensiones que van mucho más allá de lo material y lo inmediato. Los testimonios que he recogido durante años apuntan hacia una realidad donde cada momento de conciencia está generando automáticamente las condiciones de nuestra experiencia futura, donde el juicio no es algo que nos hacen, sino algo que hacemos constantemente a nosotros mismos, donde la responsabilidad personal es total pero no traumática, porque está basada en el aprendizaje, no en el castigo. Los niños parecen recordar naturalmente esta mecánica de la existencia, por eso sus relatos sobre encuentros con seres de luz son tan serenos, tan carentes de drama teológico. Ellos todavía no han aprendido a tener miedo de lo que somos realmente. Pero aquí viene la parte más delicada de esta investigación. Durante todos estos años he tenido que enfrentar la sospecha constante de que estas verdades han sido deliberadamente ocultadas o distorsionadas, no por una conspiración en el sentido tradicional, sino por algo más sutil, por el miedo colectivo a asumir la responsabilidad total de nuestras vidas. Es más cómodo creer que somos víctimas de fuerzas externas, que nuestro destino depende de la misericordia divina o de la casualidad ciega, que imaginar que cada pensamiento, cada emoción, cada decisión está construyendo literalmente la textura de nuestra experiencia futura. Los textos originales sugieren exactamente eso, que somos co-creadores conscientes de nuestra realidad, no solo durante la vida física, sino especialmente durante los procesos de transición post-mortem. Los registros akáshicos que mencionan algunas tradiciones, esa biblioteca cósmica donde quedan grabadas todas las experiencias de conciencia, no son metáforas poéticas sino descripciones de una mecánica real que opera más allá de nuestros marcos de referencia habituales. Los niños que dicen haber visto películas de su vida, las experiencias cercanas a la muerte que incluyen revisiones panorámicas de acciones y consecuencias. Los textos antiguos que hablan de procesos de evaluación automática. Todo apunta hacia la existencia de sistemas de registro y procesamiento de información que funcionan en dimensiones donde el tiempo y el espacio se comportan de manera diferente. Y esto me lleva a la reflexión final, la que me ha costado años formular con claridad. Si todo esto es cierto, si la muerte es realmente el despertar hacia aspectos más amplios de lo que somos, entonces vivir conociendo estas realidades implica una transformación radical
en la manera de relacionarnos con cada momento de la existencia. No es que tengamos que volvernos mejores personas por miedo al castigo divino, sino que naturalmente nos volvemos más conscientes porque entendemos que cada acto de conciencia tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que percibimos con los sentidos físicos. Los niños que han tenido estos encuentros extraordinarios parecen comprenderlo intuitivamente. Sus cambios de comportamiento después de las visiones no vienen del miedo, sino de una comprensión ampliada de lo que significa estar vivo. No se vuelven santos de la noche a la mañana, se vuelven más presentes, más conscientes del impacto de sus acciones en la red invisible que conecta todas las formas de conciencia. Te invito a considerar la posibilidad de que cada momento de tu vida está siendo registrado no por un juez externo, sino por la conciencia misma, que está constantemente evaluando, aprendiendo, ajustando, preparándose para experiencias cada vez más amplias. Te invito a imaginar que las personas que has perdido, esos seres queridos que parecen haber desaparecido para siempre, en realidad han despertado hacia dimensiones de la experiencia donde pueden observar, acompañar, incluso comunicarse de maneras que no requieren palabras ni presencia física. No estoy pidiendo que creas nada de esto de manera ciega. Estoy sugiriendo que mantengas la mente abierta a la posibilidad de que la realidad sea mucho más amplia, más consciente, más interconectada de lo que nos han enseñado. Los testimonios están ahí, los textos antiguos están disponibles para quien quiera investigar. Las experiencias de miles de personas documentadas esperan ser examinadas sin prejuicios. Quizá el mayor misterio no es qué pasa después de morir, sino por qué hemos construido una civilización basada en el olvido de lo que realmente somos. Quizá cada niño que afirma haber visto a Jesús, cada persona que regresa de una experiencia cercana a la muerte, con información imposible, cada texto antiguo que describe procesos de conciencia post-mortem nos está recordando algo que sabíamos antes de aprender a tener miedo. La muerte como despertar, la conciencia como continuidad, la responsabilidad como libertad absoluta. Estas no son creencias consoladoras, son realidades que transforman todo cuando las aceptamos completamente. Y quizá esa transformación es exactamente lo que necesitamos para evolucionar como especie consciente en un universo que es mucho más misterioso, más vivo, más lleno de posibilidades de lo que jamás hemos imaginado.